Grabar. Acá está. Igual les sirve así como para saber cómo llevamos las pruebas que llevamos. Esos archivos que les mando igual sale. Por ejemplo, dice que la primera prueba fue de dosis letal y fue el 13 de agosto. Y ahí me la debe Alonso y la Antonia Hidalgo. Y luego la prueba número 2, que es la nota número 2 también, la hizo, perdón, Experiencias de Amor, ¿cierto? El 26 de agosto y solo me la debe el Alonso. Y luego la nota número 3 es Yosimio. ¿Qué pasó, Villegas? Y la nota número 3 es de Yosimio, que se hizo el 27 de septiembre, y ahí está Alonso, la Colomba, el Ignacio, la Luciana, el Máximo y el Martín. Y va a estar disponible hoy hasta las 12 de la noche. Están todas habilitadas para que la realicen. Y miren, tengo hasta anotado que el 18 de octubre tenemos la prueba de relatos de misterio y el 22 de octubre la prueba de El Avaro, de Molière. Así que ahí mismo se pueden guiar con la número de notas para saber cuál es la nota que corresponde a cada cosa. Si alguien quiere saber su nota, me avisa, se la digo al tiro. Nadie. ¿Cuántas pruebas faltan por hacer? Ah, ya, a ver, veamos. Ya, se supone que estamos aquí en el Avaro y vamos a ir, sería la nota 5. Luego viene la unidad que vamos a trabajar cuando se cierre aquí en los relatos de misterio del 18 de octubre. Recuerde que terminamos en diciembre 23, así que todavía nos falta harto trecho. Vamos a hacer la unidad de medios de comunicación masiva y hacemos otro libro más. Así que todavía me falta harto por terminar el lenguaje. Lamentablemente, falta. Sí, Javi. Mínimo es que como les puse acá en el Google, a ver, acá está su Classroom. Acá está el Classroom. Aquí está. Nos falta la... Y ojo que no vamos a alcanzar a pasar estas dos. Porque ustedes tienen 7 unidades. Y vamos recién en la 3 porque yo les junté 2, la poesía y la otra se las junté. Por eso llevamos como 4 unidades. Y falta la de la comedia, no vamos a alcanzar a hacerla, la del mundo descabellado en narrativa, que ahí tenemos, por ejemplo, Alicia en el País de las Maravillas. Y por eso me voy a saltar a la unidad de medios de comunicación, que esa sí la necesitan, urgente. Y vamos en el Avaro y nos faltaría Alicia en el País de las Maravillas. Aunque yo prefiero que leyéramos El Loco y la Triste. Yo creo que voy a sacar y voy a dejar El Loco y la Triste primero. Este libro es cortísimo, tiene, miren, 46 páginas, tremenda letra, y está acá en obra de teatro. El Loco y la Triste. Es fome, ¿sí? Es fome Alicia en el País de la María, es fome. No van a ver la película, no sirve la película, es nada que ver. Este es El Loco y la Triste. Es diminuto el libro y pueden ver la obra, que dura 1 hora y media. Y es mucho mejor. Y es una obra de teatro. Profe, yo vi las 2 películas de Alicia y Mundo de Maravillas. Pero el libro es otra cosa, Joaquín. Ah, ya, me equivoqué. Nada que ver el libro, otra cosa, nada que ver. Por eso yo les dije que una cosa, mariposa, no, una cosa es que ustedes lean una novela, o sea, vean una película que está basada en una novela, algo que esté basado en novelas, y otra cosa es cuando son obras de teatro. Y ahí sí son fieles a la realidad.
Y ahí me están preguntando el libro, ¿cierto? Y el libro que a nosotros nos toca, ¿dónde está la que me preguntó? El Benjamín. El libro que nos toca a nosotros ahora es, está el lector, acá, El avaro de Molière. Y El avaro de Molière, algunos me habían mandado un correo, y El avaro de Molière lo pueden ver también una obra de teatro. No película. Necesito obra de teatro. Y ahí es exactamente igual. Ya aquí está El avaro de Molière. Ya, por ejemplo, esa es película, no me sirve. Acá hay otro resumen, reseña, no. Acá hay un otro resumen. Este monólogo solo, acá está película. Monólogo. El avaro de Molière, teatro. Esta. Esa me sirve. Esta. Compartir sonido. Conquistar no es culpa de los que adulan, sino de los que quieren ser adulados. Ya, eso me sirve. ¿Ya? Porque intentáis conseguir también el apoyo de mi hermano. No se puede contentar al uno y al Solo obra de teatro, no me sirve la película, ¿ya? Porque las películas solamente son inspiración y no son fiel a lo que dice. Pero sí la obra de teatro. Recuerden que El avaro de Molière, que la tienen acá, es una obra de teatro. O sea, es una obra dramática que está hecha, como la ven, obra dramática, está hecha para que sea representada. Entonces ahí dice primer acto, empieza la escena y ahí empiezan a hablar los personajes a partir de estos diálogos, ¿cierto? Y es lo mismo, escena 2, y es lo mismo que ustedes van a ver acá, y es igual, ¿ya? Eso sí es igual, ¿ya? Si es película, ¿queda claro ahí? ¿Sí? Así que se puede sentar una tarde, ahí, gracias Javi, se puede sentar una tarde y sentar con la mamá o con el papá tomándose un tecito y ven la obra de teatro. ¿Ya? Acompáñame, le dice a su mamá o a su papá, acompáñame a ver la obra de teatro y la revisan y usted anota los personajes si quiere, trate de identificar el conflicto y listo. ¿Ya? Y ahí vamos además que hacemos una actividad igual que la de Yosinio, que la voy a revisar también hoy día para agregarle las décimas de Yosinio. Ya, algunas dudas, preguntas, consultas. Ya, gracias. Me gusta esa comunicación. Ya, entonces, para continuar, ustedes tenían, cierto, la actividad del día de esta semana era inferir las características, cierto, de los personajes tipos de un relato policial. Y estuvimos revisando en clase, cierto, todos los personajes tipos que teníamos, cierto, que eran estereotipos de personas, cierto, que se ven en la literatura, en las películas, novelas, etc. Y ahí teníamos, por ejemplo, el avaro, que justo es un personaje tipo que ustedes, el que viene en este libro, van a ver cómo se refleja un avaro, ¿ya? El avaro, que está la madrastra, el príncipe, el héroe, ya todos esos. Y sobre todo, para que nos diéramos cuenta que ustedes ahora que están en relatos de misterio, aquí se evidencia mucho esto del personaje tipo de el investigador, ¿cierto? Ya ese de relato de misterio. Entonces, ¿cómo es, cierto? Veíamos que al principio se veía, ¿cierto? Que lo estereotipaban con la lupa, ¿cierto? Que andaba con una gabardina. Yo cuando era chica veía uno que se llamaba Inspector Gadget, que era muy antiguo. ¿Ya? Y ese inspector andaba buscando pistas, etcétera, ¿ya? Y eso de el estereotipo. Yo lo veía. ¿Lo vio María Rangel? Sí. Ah, vio los monitos. Yo también. Ah, Sí, es así. habían unos monitos que eran más actuales. A ver, aquí está YouTube. Sí. Inspector Gadget.
Yo veía ese, po. ¿Ustedes vieron ese? Sí, Qué horrible. creo, Yo creo que veía vi ese. los dos. Ah, ya, sí, ahí tenemos, ¿cierto? Él es como un personaje tipo, ¿cierto? Tenemos y fijo, la vestía, ¿cierto? Con una gabardina, ¿cierto? Andaba como con su ayudante, que era este perrito, él tenía una gabardina, andaba con su gorro, andaba con una lupa y lleno de cachureo que le ayudaban para investigar. Ah, ya me acordé. Sí, ven, ahí está. Ese es un personaje tipo del relato de misterio, que era de esa forma. Ah, ya que bueno, vamos a ponerle un poquito de play. Al jefe, no como ese ridículo que está No allá sé que si se estoy disfrazó de cabra, Montarás. compartiendo sonido. Sí. Qué Aquí están horrible tus el audio. instrucciones. El fabuloso rubí de la India llamado sangre de pichón. Esa es música. Esa me encanta. El medio cambio de haber pasado de ese inspector. Inspector Gadget. Ay, qué moderno. A rockear. Es como el ¿cómo se llama? Hay uno también de monitos que lo daban antes. No puedo resolver cómo lanzar mi nueva página web de alta tecnología. Me carga esto, sí, si se fijan, también está en estereotipo esto de los gatos, que siempre los malos tienen un gato y los buenos tienen perros. Me carga. Ya, pasamos, ¿no se habían dado cuenta? ¿Quién había notado eso? También es parte de muy de cultura de hacer eso, de separar también hasta las mascotas. Pasamos de ese inspector tan estereotipado a este inspector de... yo veía este también. Acá tenemos otro inspector, pues. Estuvo delicioso, ¿no es así? Ah, no quiero el opening. Ahí. Que ahí tenemos otro inspector, ¿cierto? Pero un niño. Oiga, Javiera, yo vi este y era súper bueno, lo vi todo cuando era chica y no había nada más que ver en la tele, que este y los Caballeros del Zodíaco. Y aquí había otro tipo de, ¿cómo se llama? De detectives. Y también veía una escuela de detectives, eran jóvenes que tenían, eran detectives, pero no me acuerdo cómo se llama. Pero pasamos de ese a este detective que se llama... Este. Me llamo Heredia, soy investigador privado. ¿Como los de las películas? No, como los de las novelas. Los bares del Mapocho fueron tu guarida, tantos éxitos sin alegrías, cartas mal jugadas en el rincón de los canallas y dichos de amigos que ya no están en Santiago, con su gente cansada y triste, resignados, con sus miserias cotidianas a flor de piel. Ya, y ahí tenemos otro tipo de detective, que era el que salía al comienzo, ¿cierto? Que si lo veían ahí, y este otro tipo es mi impresión, o es uno de los actores, ese mismo, pues este chilena.
es este es el detective Heredia, el que le mostraba el otro día que había un cómic de él, que se veía en las imágenes que vimos también del libro, que se veía todo barbón, así con los pelos muy, como que no se preocupa de afeitarse, está todo chascón, no le importa nada, ¿ya? Por eso yo ese día les decía cuál era la diferencia de estas formas de concebir también los detectives, ¿ya? Porque teníamos, ¿cierto? Pasamos de un detective muy formal, con capucha, con, ¿cómo se llama? De traje y corbata, estoy buscando esas imágenes que estuvimos viendo eso. A octavo le puse esto. Restaurar. Acá está. Ya, aquí pasamos, ¿cierto? Sí, hay súper poca gente, Javier, 12 de 30 y tantos. Pasamos, ¿cierto? De estos detectives que eran los antiguos, ¿cierto? Que eran... Aquí ahora sí se ven las imágenes, pues como no en la sala que no se veía en una cuestión, pues. Veíamos esta abuelita que es la Miss Jane Marple, de uno de los primeros textos que fueron los que revisamos, ya que era esta abuelita muy tierna que era detective, y tenemos estos dos, el primer Sherlock Holmes de la historia. Miren cómo era el Sherlock Holmes, ahí con bata, con su pipa también, la pipa muy característica de los relatos de misterio, y aquí tenemos otro detective de Agatha Christie. Pasamos de eso a estos tipos de detectives. Ahora que sí se ven, tenemos estos detectives ahí. Ahí está el detective Heredia, el que le mostré el video. Con unos terno y corbata así como súper a maltraer, como que la camisa no está planchada, la barba ahí a medio filo, aquí el otro ni paraguas, que se llueve todo, le daba lo mismo. Y así, y ahí tenemos, ¿cierto? El inspector Maigret de una película, ¿cierto? Después tenemos el halcón maltés de otra película de detectives. Y aquí hay una imagen ilustrada, ¿cierto? Del detective Heredia de Gonzalo Martínez. ¿Ya? Y para que vean, ¿cierto? Que la imagen se parece harto, eligieron muy bien al actor, que era el que les estaba mostrando al comienzo. Este detective. ¿Por qué creen que por qué existió o ha sucedido este cambio tan rotundo de haber pasado de ese tipo de detective a este tipo de detective? Así como todo a maltraer. ¿Nadie hacía algún comentario de estos tipos de detective? ¿A qué detective le queda más, a ese o al otro que estaba todo formal? ¿A cuál iría a contratar? ¿Al otro? ¿Al más formal? A un Sherlock Holmes. Exactamente. A Conan. Aquí tenemos el otro detective. A ver. Acá tenemos otro detective. Who are you? What do you do? What do you think? I say private detective. When the police are out of their depth, they consult me. Got anything? This is his hunting ground, right here in the heart of the city. Why didn't I think of that? Because you're an idiot. This is my friend, John Watson. Friend. Colleague. That's how you get your kicks, isn't it? You risk your life to prove you're clever. Shut up. I'm Sam. You're thinking. It's annoying. You like the funny cases, don't you? The surprising ones. Obviously. Sí, el de Doctor Game with Strange. Mrs. Hudson is on.
Time to play. My name's Sherlock Holmes and the address is 221B Baker Street. Sherlock, Sunday at 9 on BBC. Ese tipo de Sherlock Holmes de Doctor Strange pasamos de ese y tenemos acá el otro Sherlock Holmes de este de acá. Una petición. Quiero ver a alguien. A Sherlock Holmes. Este es Sherlock Holmes de... ¿cómo se llama? Iron Man. Usted y yo estamos destinados a un viaje que le dará un giro al curso de la naturaleza. Déjeme iluminarlo. Mañana el mundo como usted lo conoce dejará de existir. ¿Bien? No hay tiempo que perder. ¿O lo hay? Eso hace una diferencia considerable para mí. Tener a alguien en quien confiar plenamente. Siempre es bueno verte, Watson. Las pistas parecen... Lord Blackwood. El testigo declaró que vio a Lord Blackwood resucitar. Él va a despertar una fuerza que alterará el curso del mundo. Él es tan inteligente como tú e infinitamente más astuto. Eso lo veremos. Bien hecho. Solamente estaba estudiando tus métodos, en caso de que las autoridades me pidan que te arreste. Holmes, abandona este caso. Ya, y ahí tenemos, ¿cierto? Todas estas, para que ustedes también se vayan haciendo, ¿cierto? Una idea de todos estos tipos de detective, ¿ya? Porque tampoco los detectives a lo largo de la historia han sido tan planos, sino que van cambiando. Y por eso la guía que yo le envié, que era de... Oiga, Javiera, está en Netflix, salieron creo que son 2 o 3. El Joaquín la había visto. El Joaquín Pino, no sé si está. Pero están todas en Netflix. ¿Ah? Y ¿cómo se llama? La serie como que nunca me ha llamado la atención. Ah, pero están en Cuevana también. Yo tengo una aplicación donde veo películas igual. Que uno las ve online y yo se las mando a... Se llama Dark Play. Una aplicación del celular. Y después usted la busca ahí y se mandan a la tele. Dark Play. Ahí está. Ya, entonces, por eso aquí dice en la guía, por ejemplo, qué características tiene el detective del relato. Y nosotros vamos a leer un fragmento, ¿cierto?, que se llama Escándalo en Bohemia, de un relato, ¿cierto?, donde habla Sherlock Holmes. Ya. Para Sherlock Holmes, ella es siempre la mujer. Se escucha. Sí, qué buena ya. La voy a hacer entonces. Rara vez le oí mencionarla de otro modo. A sus ojos, ella eclipsa y domina a todo su sexo. Y no es que sintiera por Irene Adler nada parecido al amor. Todas las emociones, y en especial esa, resultaban abominables para su inteligencia fría y precisa pero admirablemente equilibrada. Siempre lo he tenido por la máquina de observar y razonar más perfecta que ha conocido el mundo, pero como amante no habría sabido qué hacer. Jamás hablaba de las pasiones más tiernas, si no era con desprecio y sarcasmo. Eran cosas admirables para el observador, excelentes para levantar el velo que cubre los motivos y los actos de la gente. Pero para un razonador experto, admitir tales intrusiones en su delicado y bien ajustado temperamento equivalía a introducir un factor de distracción capaz de sembrar de dudas todos los resultados de su mente. Para un carácter como el suyo, Ya, está ahí. Ya, entonces, por ejemplo, lo que acaba de leer, el Word, ingresé a ver cómo podía hacer esto. Si se fijan, por ejemplo, cómo describe al personaje, ¿cierto? Recuerden que en Sherlock Holmes siempre está hablando Watson, no habla Sherlock Holmes, ya nos cuenta la historia Watson, y empieza a describir a quién, ¿cierto? A Sherlock Holmes. Y nos dice, ¿cierto?, que es un observador, una máquina fría, el razonamiento más perfecto que ha conocido el mundo, pero como amante ya o como enamorado
no habría sabido qué hacer. Jamás hablaba de las pasiones más tiernas, ya como que jamás hablaba de sus sentimientos, sino era con desprecio y sarcasmo, ¿cierto? Como que Sherlock Holmes consideraba que solamente era de admirar en cuanto a la inteligencia, no en cuanto a los sentimientos. Entonces, por ejemplo, si dice acá la primera pregunta, ¿qué características tiene el detective del relato? ¿Ya? Y pueden anotar, ¿cierto? Todas las características que se ven al comienzo, que era frío, de inteligencia fría, que no tenía sentimientos, que era un razonador perfecto, que parecía una máquina, pero que no hablaba de sus sentimientos. Después dice a qué personaje tipo responde el personaje de Watson. ¿Cómo te das cuenta? Explica. Entonces aquí tenemos que identificar cuándo va a comenzar a hablar Watson. Para un carácter como el suyo, una emoción fuerte resultaba tan perturbadora como la presencia de arena en un instrumento de precisión o la rotura de una de sus potentes lupas. Y, sin embargo, existió para él una mujer, y esta mujer fue la difunta Irene Adler, de dudoso y cuestionable recuerdo. Últimamente, yo había visto poco a Holmes. Mi matrimonio nos había apartado al uno del otro. Mi completa felicidad y los... Aquí estamos. Aquí mi matrimonio es cuando recién empieza a hablar, si se fijan, Watson. Y aquí empieza la marca textual. Mi matrimonio siempre estuvo hablando de un otro y ahora empieza a hablar de un yo. Mi matrimonio nos había apartado al uno del otro. Mi completa felicidad y los intereses hogareños que se despiertan en el hombre que por primera vez pone casa propia bastaban para absorber toda mi atención. Mientras tanto, Holmes, que odiaba cualquier forma de vida social con toda la fuerza de su alma bohemia, permaneció en nuestros aposentos de Baker Street, sepultado entre sus viejos libros y alternando una semana de cocaína con otra de ambición, entre la modorra de la droga y la fiera energía de su intensa personalidad. Como siempre, le seguía atrayendo el estudio del crimen, y dedicaba sus inmensas facultades y extraordinarios poderes de observación a seguir pistas y aclarar misterios que la policía había abandonado por imposibles. Claro, y si se fijan aquí, por ejemplo, aquí está hablando cierto Watson, pero solamente está hablando como un personaje que empezó una vida como de matrimonio. Y solo nos sigue describiendo, por ejemplo, a Sherlock Holmes, que al parecer le gustaba mucho la noche, la bohemia y las drogas, ¿cierto? Como que hasta nos describe, ¿cierto?, que consumía drogas. De vez en cuando, me llegaba alguna vaga noticia de sus andanzas, su viaje a Odessa para intervenir en el caso del asesinato de Trepov, el esclarecimiento de la extraña tragedia de los hermanos Atkinson en Trincomalee y, por último, la misión que tan discreta y eficazmente había llevado a cabo para la familia real de Holanda. Sin embargo, aparte de estas señales de actividad, que yo me limitaba a compartir con todos los lectores de la prensa diaria, apenas sabía nada de mi antiguo amigo y compañero. Ya, vamos a continuar. Una noche, la del 20 de marzo de 1888, volvía yo de visitar a un paciente, pues de nuevo estaba ejerciendo la medicina, cuando el camino me llevó por Baker Street. Al pasar frente a la puerta que también recordaba, y que siempre estará asociada en mi mente con mi noviazgo y con los siniestros incidentes del estudio en Escarlata, se apoderó de mí un fuerte deseo de volver a ver a Holmes y saber en qué empleaba sus extraordinarios poderes. Sus habitaciones estaban completamente iluminadas, y al mirar hacia arriba vi pasar 2 veces su figura alta y delgada, una oscura silueta en los visillos. Daba rápidas zancadas por la habitación, con aire ansioso, la cabeza hundida sobre el pecho y las manos juntas en la espalda. A mí, que conocía perfectamente sus hábitos y sus humores, su actitud y comportamiento me contaron toda una historia. Estaba trabajando otra vez. Había salido de los sueños inducidos por la droga y seguía de cerca el rastro de algún nuevo problema. Tiré de la campanilla y me condujeron a la habitación que, en parte, había sido mía. Ya, hasta ahí, ¿cierto? Sigue describiendo. Y ojo que, si se dan cuenta, a pesar de que Watson
se supone, ¿cierto?, que al ser un personaje que solamente ayuda a Sherlock Holmes, nos comenta ahí que no es cualquier persona, un común mortal, ¿cierto?, que sino que es médico, es doctor, ¿ya? Entonces acá en la pregunta número 2, ¿cierto?, nos dice qué personaje tipo responde el personaje Watson. Ya como te das cuenta, tienen que identificar la marca texto, que me indique, por ejemplo, que el personaje tipo corresponde a Watson, ¿ya? Recuerden que puede ser los personajes que vimos en clase como la madrastra, la dama en apuros, el héroe, etc. Después dice, ¿qué clase de tipo de detective es Sherlock? ¿De relato o enigma? O policial, perdón, de relato de enigma o policial negro. Explica con 2 evidencias. Ya hasta ahora tienen que identificar con 2 evidencias si este personaje es tipo de relato de enigma o policial negro. Y para eso tienen que recordar, ¿cierto? Y volver a las características de los tipos de personajes. ¿Ya? Hasta ahora, y voy a poner, acá estaban, que son estos. Vamos a ver un video muy interesante. Veamos. ¿Cómo se llama el relato en el que aparecen crímenes, misterios, detectives? Sección policial del periódico. Más o menos. No estuviste tan lejos. Se llama relato policial. ¿Dónde se ubican los personajes de este tipo de relato? En la ciudad. Bien, ¿recuerdan que en la clase de historia vieron la revolución industrial en Inglaterra? Sí. Cuando esto sucede, la gente comienza a mudarse de los campos a las ciudades, donde estaban las fábricas. Hasta ese momento, aún en las ciudades, la gente se conocía, pero de pronto los habitantes de las ciudades comenzaron a convivir con muchas personas que les eran desconocidas. ¿Y tenían lugares para todos? No, tampoco había trabajo para todos, ni en el campo ni en la ciudad. Entonces, algunos comenzaron a robar para poder subsistir hasta encontrar un trabajo que les permitiera vivir. Claro, ya entendí. Además se perdían en la muchedumbre, porque estaba lleno de gente. Exacto. La policía estaría llena de trabajo. Sí, tenía mucho trabajo. Es entonces cuando aparece el personaje del detective. Elemental, Watson. Es verdad. ¿De quién es esa frase tan conocida? De Sherlock Holmes. La usaba cuando su amigo Watson comprendía finalmente cuál era el fondo del problema. Muy bien. La clave de todo misterio consiste en fijarse en los pequeños detalles. Elemental, mi querida Aulis. Sigamos viendo. ¿Sabes también que recuerdo? Que el que relata el policial es siempre el ayudante. Sí, pero el primer narrador de la historia es el detective. Él se la cuenta al ayudante. Es decir, que nuestro narrador es el ayudante. Exacto. En realidad, él es quien le da el pie para que comente sus hazañas, cómo resolvió el caso. El ayudante es siempre menos inteligente que el detective. En este tipo de relatos, se busca poner de relieve la imagen del detective. Hasta incluso la policía a veces queda mal. Sí, sobre todo en los relatos de Sherlock Holmes. Claro, y en los de Dupin, que es el personaje de Edgar Allan Poe, también. Este autor fue el primero que dio a conocer este tipo de historias. ¿Hay otros detectives? Sí, ya te dije Dupin, pero nunca aparece el nombre del ayudante. El padre Brown y su ayudante Flambeau, de Chesterton, Poirot y Mr. Hastings, de Agatha Christie. Hay muchos. Entonces, volviendo sobre lo anterior, el ayudante se convierte en narrador. Claro, es el que lleva al lector dentro de los pensamientos del detective. El efecto para los dos es el mismo. Quedan asombrados de su inteligencia. Tengo una duda. ¿Todos los detectives tienen ayudante? Los de policial de enigma, sí. Ah, ¿hay más? Sí, está también el policial negro. Mira, principalmente lo que cambia es... Aquí estamos. Policial de enigma tiene ayudante. Ahí vamos. El personaje del detective. Tú dime las características del detective del policial de enigma y yo te digo las del de policial negro por oposición. Listo. Trabaja por placer. No necesita el dinero. Trabaja porque necesita el dinero para vivir. Es más Ya, por ejemplo, eso, sí. Por eso, recuerden que el policial de enigma, como dice, no necesita dinero, lo hace por placer, lo hace porque es un capo, porque es un inteligente, y solamente lo hace por eso, mientras que el policial negro lo hace por vivir,
que era como lo que yo les mostré del detective Heredia, el chileno, que él lo hacía para vivir. Inteligente que la fuerza policial. No se destaca por su inteligencia. Duda, ¿puede pertenecer a la policía? Sí, el detective del policial de Enigma es muy observador, prácticamente no investiga. El detective del policial negro no es que no sea observador, sino que investiga. Sale de su oficina para resolver los casos. Todo lo resuelve en su mente. No necesita recurrir a ningún otro tipo de técnica más que la observación. Recurre a cualquier tipo de técnica que le permita averiguar datos. Muchas veces sus investigaciones provocan nuevos crímenes. Utiliza el pensamiento. Ya, esa es como una característica, por ejemplo, recuerden que, por ejemplo, en el policial de Enigma, como sale Sherlock Holmes, su característica es que es cierto que él, a partir de la observación, él encuentra, cierto, las pistas y todo, pero no significa que no vaya a investigar, solo que la investigación es mucho más acotada que la del policial negro. Pensamiento lateral, es decir, piensa como el delincuente al que persigue. No utiliza el pensamiento lateral, sencillamente sigue las pistas que le va dejando el criminal. ¿Tiene un ayudante? No tiene un ayudante. Y por último, también decirles que, por ejemplo, el de Sherlock Holmes que sale en las películas, que está inspirado en el libro, es una cosa, ¿ya? Porque está inspirado en el libro. ¿Ya? Entonces, igual para hacerlo más atractivo al cine, tiene que salir a investigar, tienen que suceder otros crímenes, por ejemplo, ¿ya? Y se va perdiendo esta tan gran diferencia que existe entre el policial negro y el de Enigma. Ah, pero subí, a ver, los personajes tipo que estaban acá. Vamos a buscar personajes tipo. Aquí está en el PPT, quedaron acá, que tenemos el detective, ¿cierto? La madrastra y el caballero en los relatos de misterio. ¿Quieren también los otros? Es que lo otro estaba también, por ejemplo, en el mismo video que estábamos viendo, que es el ayudante, por ejemplo, y ese tampoco lo tengo en el Power. Ya que tiene que ver con el mismo link que estábamos viendo recién. Igual lo puedo poner en acá. Se lo agrego como información. No, pero es un ayudante. Y también es un personaje tipo. Hay varios, hay otros que tampoco están nombrados, por ejemplo está el pícaro. Siempre hay un personaje tipo del pícaro, el que le gusta estar engañando y seduciendo a la mujer y dejándolas podabres. ¿Ya? Igual eso lo vamos a ir sumando porque la idea es que mientras nosotros vayamos avanzando en los cursos, cuando pasen a primero medio van a haber otros personajes tipo y en segundo medio se van a agregar más personajes tipo. Ahí se van agregando aún más. Ya chiquillos, y en el ticket de salida que va, a ver. Bla, bla, bla. Dice, ¿cómo podemos inferir características de un personaje? ¿En qué se tienen que fijar para darse cuenta cuáles son los personajes tipo? ¿En qué se tienen que fijar? ¿Cuáles son las pistas? Eso todo. Ya, recuerden que el 18 de octubre sería, recuerden que el lunes feriado. El lunes feriado y tenemos clases. El lunes feriado y después la otra semana que viene es la prueba. Ya el próximo lunes. Y ahí vamos a hacer la prueba de la unidad. ¿Ya? Profesora. Dígame, Constanza. ¿Cuándo es la prueba del libro? ¿La de Avaro? Sí. Creo que la fijamos para el 23. ¿Y desde octubre? Espérenme, a ver, le confirmo. Les mandé igual como una imagen con su profesora. Acá está. Octavo, 18 de octubre, prueba de unidad, y el 22. Sí, 22 de octubre es la prueba ¿cómo se llama? ¿Del libro? Del libro, del Avaro, que recuerden que les dije que podían ver la obra de teatro, no la película, pero sí la obra de teatro. Profesora, muchas gracias. Eso, ya.
Eso, que estén muy bien, cuídense mucho, nos vemos en la clase presencial del martes, creo. Sí, como del martes nos vamos a ver y el jueves, ¿ya? Chao, chao, cuídense, nos vemos. Chau, chau.